Hijos de Barreras pasará a manos mexicanas. La petrolera estatal Pemex ha acordado hacerse con el astillero gallego. Planea comprar el 51% de las acciones de la empresa viguesa y aunque el acuerdo todavía no está cerrado, parece inminente dados los problemas de financiación que acucian a Barreras. La entrada del inversor mexicano incluiría la construcción de 2 floteles en Vigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De otra empresa les hablaremos también hoy, de Nova Galicia Banco, que perdió 8.000 millones de euros en 2012. Se quedaron además por el camino más de 200 oficinas y 2.000 empleos. Desastre. É como estar de día con un sol espléndido do mes de julio e de repente encontrarte en noviembre e ás 5 da tarde noite fechada. Un panorama gris que jamás imaginaron trabajadores como Felipe. Se prejubiló en noviembre después de 25 años empleado en la Caja. Ahora se pregunta dónde están todos esos beneficios de los que hablaban los antiguos directivos de la entidad. Con él hablaremos de la evolución que ha sufrido el que fuera buque insignia de los ahorros de todos los gallegos. El caso Bárcenas nos trae hoy más novedades. 8 empresarios que aparecían como donantes del Partido Popular han sido citados a declarar como imputados. Entre ellos figuran Luis del Rivero, expresidente de SACIR, Villar Mir, presidente de OHL, y José María Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas, hermano del exministro. También el número 2 de la Gürtel, el gallego Pablo Crespo. Rendirán cuentas ante el juez Ruz el próximo 27 de mayo. Abel Caballero ha vuelto a destapar la caja de los truenos en forma de lucha localista, pero los números le quitan la razón. El alcalde de Vigo pide que a Lavacolla y Alvedro se les retiren las ayudas públicas que perciben, pero lo cierto es que es justamente ahora, con el mandato de Feijóo, cuando Peinador está siendo apoyado. Durante el bipartito recibió ni más ni menos que 0 euros. Foi este goberno da Xunta de Galicia quien determinou unha política equilibrada, unha política que tivera en conta a necesidade de pôr en valor as 3 terminais. Ayer se lo contábamos, fue uno de los rescates más complicados y desesperantes de los llevados a cabo en la Serra da Groba, entre Baiona y Oia. Y hoy hemos querido conocer en primera persona la historia. Milagrosamente Antonio puede contarlo. Cuando me quise dar cuenta estaba metido dentro de lo que es el habitáculo del coche. Después de haber caído, no sé, me dijeron los bomberos que 300 metros. Cientos de metros y por un terraplén con una inclinación del 45%. Primero fue difícil localizarle, pero también lo fue evacuarlo. Tras 2 horas de angustia, todo terminó bien. Enseguida nos lo cuentan sus protagonistas. Empujones y codazos en la puerta del Ayuntamiento de Baiona. Los afectados por preferentes pretendían acceder a la reunión de la Mancomunidad del Valmiñor. Les habían avisado de que solo algunos podrían entrar a la sesión, pero finalmente se les cerró la puerta a todos. Enfrente a agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, la rabia de los afectados fue en aumento. Acabaron persiguiendo a algunos concejales por las calles de la localidad. Su demanda, la que llevan repitiendo todos estos meses, que les ayuden para poder recuperar sus ahorros. Nosotros llegamos aquí a la mañana, a las 10 de la mañana, y nos habían dicho que nos daban pasar pues 20 personas. Al final estuvimos esperando hasta la 1 y no nos dejaron pasar. Ellos, los preferentistas, son sin duda el problema más visible de Nova Galicia, pero no el único. El banco ha presentado hoy sus cuentas de 2012. En ese ejercicio perdió 8.000 millones de euros. Unas pérdidas que se deben sobre todo a la necesidad que ha tenido la entidad de sanearse. Por el camino se han quedado también 2.000 empleos
y más de 200 oficinas. La cifra de pérdidas tiene un porqué. La entidad tuvo que dedicar 8.200 millones a sanearse, a aprovisionar todos los préstamos en un solo año obligados por el Gobierno. Las pérdidas estaban previstas y la amortización también, 10.000 millones de Europa. Por eso, para los sindicatos, esto es una posibilidad para empezar de cero. Queremos pensar que esto es una apuesta a cero, ¿no? Digamos, saneamos todo lo que tengamos que sanear, pues empecemos a levantar la cabeza y a tener resultados satisfactorios, ¿no? Con estas cifras que estamos falando, pensamos que aquí hai unhas graves responsabilidades que deberían ser investigadas máis alá do proceso que está aberto hoxe na Audiencia Nacional, non? En el balance se incluye la reducción de personal y oficinas. Se perdieron 2.000 empleos. Felipe es uno de esos trabajadores. Se acogió al tercer ERE casi por obligación. Él explica así cómo vivió desde dentro el proceso. É como estar de día cun sol espléndido do mes de julio e de repente encontrarte en noviembre e ás 5 da tarde pois noite fechada. Desconcierto por no saber cómo se llegó a este punto antes de la fusión. No se lo imaginaba. Competíamos, pero competíamos pensando que éramos as mellores, Empezaste a notar un pouco a última cando empezaron a colocar que si motos, a colocar que si vajillas, entón notabas un pouco que non era o que era a Caixa hai anos, non? Se pregunta dónde están los beneficios de los que hablaban los antiguos directivos de las cajas. El ministro de Economía se ha referido hoy a las circunstancias en las que se marcha del Santander su número 2, Alfredo Sainz. Preguntado por esa pensión de 88 millones, de Guindos ha pedido mucha moderación. Pero, sin duda, la declaración más sorprendente del día del titular de la cartera de Finanzas ha sido esta, que nunca ha visto un billete de 500. El gobierno ha sido el único gobierno que, en el caso de los bancos intervenidos, ha limitado no solamente el sueldo y la indemnización, sino también las pensiones que recibían los banqueros. Y después hemos pedido muchísima moderación. Yo nunca he visto en mi vida un billete de 500 euros. Pues es usted el ministro de Economía. Pero... Ya, pues no sé ni cómo De Guindos, que ha asegurado que hay más confianza en la economía española y que todos los indicadores apuntan a la recuperación. Y así ha dicho, lo confirma el dato del PIB que hoy se ha presentado. En el primer trimestre cae medio punto. Otra cifra que hoy hemos conocido, el Euribor cierra abril en mínimos históricos. Por segundo mes consecutivo desciende, se sitúa en el 0,52%, el nivel más bajo desde 1999. Esto se traduce, para que se hagan una idea, en una hipoteca media de 120.000 euros a 20 años, en 47 euros menos a pagar cada mes, 571 menos al año. Quedarían excluidas, eso sí, de esta rebaja, las hipotecas con cláusula suelo, cuyas cuotas están sometidas a un interés mínimo, baje lo que baje el Euribor. La petrolera Pemex está a punto de hacerse con el control del astillero vigués Hijos de Barreras. El propio Feijóo lo sugería hace escasamente 2 semanas tras volver de su viaje a Centroamérica. El gigante mexicano preparaba su desembarco en la ría de Vigo. Pues bien, hoy ese desembarco se ha materializado. El Consejo de la Petrolera Estatal Mexicana ha aprobado su intención de hacerse con el 51% de las acciones del astillero gallego. El acuerdo, todavía sin cerrar de forma definitiva, incluiría la compra de 2 floteles que se construirían en los muelles de Beiramar. La prensa mexicana, que ya se está haciendo eco de la noticia, menciona que a cambio de su inversión en Barreras, Pemex podría conseguir instalaciones en Punta Langosteira, el puerto exterior de A Coruña, con unas condiciones muy favorables. Después de superar la barrera de los 6 millones de parados, muchos creen que la solución pasa por un gran pacto nacional. Al menos así lo dicen desde el PSOE y desde el PP, que recoge el guante, aunque del ofrecimiento a la concreción hay un trecho largo. Unos y otros se pasan la pelota sin llegar a ningún acuerdo.
víspera del Día de los Trabajadores. Cada vez menos trabajadores. Con más de 6 millones de parados, la idea de un pacto de Estado vuelve a surgir. Para el PSOE es la solución para evitar una crisis institucional. Las perspectivas son malísimas. Por tanto, creo que hace falta que nos sentemos en una mesa y pongamos lo mejor de cada uno para ver si conseguimos salir de esta dificilísima situación por la que atraviesa nuestro país. Plantea acuerdos al gobierno, entre ellos por el empleo, pero en el PP no se cree en esa disposición. Llevan año y medio poniendo zancadillas. A nosotros estamos abiertos a poder acordar, pero tiene que acercarse el espacio de centralidad donde nos podemos encontrar. Los nacionalistas ven necesario un pacto. Que es una prioridad para todos, pero tampoco estoy viendo hasta el momento ninguna voluntad por parte del Gobierno. Para Izquierda Unida y UPyD, la idea evidencia falta de propuestas de Rajoy. Las llamadas a pactos no es ni más ni menos que intentar cortinas de humo. Si no es capaz de tomar las riendas, pues, oiga, pues paso palabra. Y que la solución pasa por otra política y otro líder. Sobre pactos se habla también estos días en Galicia. Para el líder de los socialistas gallegos, alcanzar acuerdos es indispensable para poder poner en marcha una economía productiva. Pachi Vázquez asegura que se lo propuso a Feijóo en varias ocasiones, pero que jamás fueron capaces de sentarse juntos. Hombre, yo creo que no es posible, es indispensable. Yo a lo largo de la legislatura pasada le hice 3 propuestas de acuerdos de empleo para Feijóo. Le decíamos de dónde había que sacar el dinero. No es decir, vamos con unas políticas así de fuegos artificiales, ¿no? Y nunca fuimos capaces de que se sentara con nosotros para buscar acuerdos. Nos vienen a pedir grandes acuerdos para rebajar las pensiones, para rebajar la sanidad o para rebajar la educación. Claro, ahí no vamos a estar, pero lo que habrá que hacer es un gran acuerdo para poner en marcha una economía productiva. Los socialistas gallegos que pedirán en el Parlamento medidas para luchar contra una cifra astronómica, esa que sitúa a Galicia como la comunidad con mayor porcentaje de viviendas vacías. Siguiendo el ejemplo de Andalucía, Canarias o Cataluña, proponen aplicar aquí bonificaciones o penalizaciones impositivas a través, por ejemplo, del IBI. Según el PSDG, no es admisible que mientras 300.000 casas estén vacías, más de 3.500 familias se hayan quedado sin hogar en 2012. Creaban empresas ficticias para dar de alta a decenas de empleados y que así ellos pudiesen después cobrar el paro. Hay 145 detenidos, todos en Cataluña. La red consiguió defraudar casi 8 millones de euros a la Seguridad Social. Casi 3 millones en subsidios percibidos por esos falsos empleados y casi 5 millones en impagos, porque estos empresarios tampoco pagaban las cuotas de los seguros sociales. La Policía Nacional comprobó después de los registros que, a pesar de dedicarse supuestamente a la construcción, la limpieza o la jardinería, estas 19 empresas no tenían ninguna actividad laboral real. La mayoría de supuestos empleados eran extranjeros que pretendían, además de recibir prestaciones, regularizar su situación en España. La cantidad defraudada asciende a, como les he dicho, 7,8 millones de euros, 4,8 millones de euros por impagos a la Seguridad Social y casi 3 millones de euros de subsidios percibidos indebidamente del Servicio Público de Empleo Estatal. El Ministerio de Empleo asegura que la crisis económica ha derivado en un aumento espectacular de la creación de compañías ficticias y precisamente para hacer aflorar el empleo irregular sumergido se ha firmado hoy un convenio de colaboración entre la Policía y el Ministerio del Interior. Moncloa quiere intensificar las inspecciones e implicar a todos los departamentos para amortiguar cuanto antes el desplome del mercado de trabajo. Las sanciones más contundentes por estas prácticas equivalen a penas de cárcel de hasta 6 años. Y siguiendo los pasos del Gobierno español y de las medidas que está adoptando en materia de empleo, está esa delegación llegada del Parlamento Europeo que ayer arribaba a nuestro país. Especialmente las medidas creadas para combatir el paro juvenil son las que están en el foco. La eurodiputada socialista francesa ha dicho hoy que con austeridad y bajada de sueldos no se conseguirá frenar esa sangría. Ha hecho un llamamiento a los empresarios españoles para que apuesten por el diálogo social. Los papeles de Bárcenas sí eran de Bárcenas, se lo contábamos la semana pasada, y ahora el juez Ruz toma nuevas decisiones. 8 empresarios de los que aparecían como donantes del Partido Popular han sido citados a declarar como imputados. Entre ellos figuran Luis del Rivero, expresidente de SACIR Vallehermoso, Villarmir, presidente de OHL,
o José María Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas. Grandes empresarios de potentes firmas de nuestro país que aparecían en las anotaciones del ex tesorero del PP. El juez de la Audiencia Nacional cita además para declarar como imputado ese mismo día, el 27 de mayo, al número 2 de la Gürtel, al gallego Pablo Crespo. En calidad de testigos tendrán que dar su versión otros dirigentes del Partido Popular que reconocieron la existencia de sobresueldos en negro dentro del partido. V Televisión ha tenido acceso a los datos que reflejan que los 3 aeródromos gallegos percibieron cantidades similares durante la gestión de Feijóo. Sin embargo, durante el bipartito, el aeropuerto de Vigo recibió 0 euros para promoción. Unas cifras que ponen en evidencia el discurso localista de Abel Caballero, que ayer aprobó en pleno pedir la suspensión de las ayudas que recibían Albedro y Lavacolla. Los mismos partidos que denuncian la falta de ayudas al aeropuerto de Peinador no aportaron ni un euro para promocionar la base del sur cuando gobernaban en la Xunta. Entre 2005 y 2009, PSOE y BNG destinaron a Lavacolla la mayor parte de las ayudas. Durante el gobierno de Feijóo, Santiago sigue siendo el aeropuerto más subvencionado, con 4 millones. Le sigue muy de cerca Vigo y luego Albedro. Dende que este goberno está xestionando a Xunta de Galicia, as axudas aos 3 aeroportos foron as mesmas na Coruña, no aeroporto de Lavacolla e no aeroporto de Peinador. La Xunta estudia dejar de subvencionar vuelos en todos los aeropuertos y emplear los fondos en promociones internacionales del destino Galicia. A finales de año termina el acuerdo con Ryanair, lo que obligará al Gobierno a tomar una decisión. O que imos facer é reflexionar sin ningún tipo de apriorismo e, por suposto, sin aceptar ningún tipo de presión. El Ayuntamiento de Santiago anuncia que no presionará para mantener la subvención a Ryanair para que se quede en Lavacolla. Deben estar condicionadas a nuevas aperturas de rutas, si hay que vaya a saber, por supuesto, a que esos destinos sean destinos interesantes, preferentes para Galicia. Mientras tanto, continúa la sangría de pasajeros. En este primer trimestre, los 3 aeródromos perdieron 84.000 viajeros con respecto al 2012. Fomento pondrá en marcha antes del verano un comité de coordinación aeroportuaria para complementar los servicios de los aeropuertos y evitar que compitan entre sí. Seguro que se acuerdan del caso del niño de 7 años que hace unos días llamó a la policía para denunciar que su madre estaba siendo agredida por su pareja. Los hechos ocurrían en Vilagarcía. Hoy se ha celebrado el juicio. El hombre de 53 años ha sido condenado por un delito de malos tratos y una falta de injurias a 40 días de trabajos comunitarios. Le queda prohibido acercarse a ella a menos de 200 metros, tampoco podrá comunicarse con la mujer durante 8 meses ni disponer de armas a lo largo de año y medio. La víctima de 32 años ya había sido agredida en ocasiones anteriores. Y en Vigo, la Fiscalía de Menores ha abierto una investigación sobre el caso del niño de 11 años que lleva desde mediados de marzo sin ir a clase. Sus padres decidieron no volver a llevarlo al colegio después de sufrir una patada por parte de uno de sus compañeros. Fue la gota que colmó el vaso. Los padres insisten en que su hijo fue acosado ante la pasividad de la dirección del colegio y piden un cambio de centro. Ayer se reunieron con el director territorial de Educación y, según su versión, la única opción que la Xunta les da para cambiar al niño y a su hermano de colegio es que ahora vuelvan a clase hasta final de curso. Ellos se niegan en redondo por la angustia que están sufriendo los pequeños. Un caso que, lejos de ser único, se detecta cada vez más en primaria. La apertura de expedientes disciplinarios a niños de entre 6 y 12 años va en aumento. Que los valores por la sociedad en que vivimos han quedado un poco atrás. Vemos que en niños más pequeños se empiezan a producir este tipo de situaciones. Es un problema serio porque en muchos casos marca al niño de por vida. Colectivos como la Asociación contra el Acoso Escolar cifran entre un 4 y un 6% la población de primaria que sufre este problema. En cuanto a pequeño acoso, el dato es mucho más alto. Había que diferenciar entre acoso escolar y conflicto escolar, pero los conflictos escolares no solucionados adecuadamente pueden desembocar
en acoso escolar. Por tanto, la formación de padres es importantísima, la formación del profesorado también, porque tiene que saber detectar en todo momento esas situaciones y poder ser mediador. El acoso escolar se topa ahora con un gran aliado. Muchas veces a través de las redes sociales, a través de los emails, a través del teléfono. Y ese es un conflicto, más difícil de identificar. Un 64% de los menores de 15 años tiene móvil. Internet se convierte así en nuevo caldo de cultivo. Están realizando una gira por distintos países europeos para denunciar la violación sistemática de los derechos humanos por parte de la empresa Hidralia Energía, situada en Guatemala. Hoy han recalado en A Coruña. Esta compañía, propiedad de un empresario coruñés, quiere construir una presa hidroeléctrica en una zona de gran valor sagrado y cultural para las comunidades indígenas. Una visita esta que coincide además con una fecha especialmente significativa, el aniversario del estado de sitio de Varillas, decretado el 1 de mayo del año pasado, cuando personas vinculadas a Hidralia atacaron a varios líderes comunitarios que se oponían a ese proyecto. Uno de ellos murió y otros quedaron heridos de gravedad. Este que ven también es un ejemplar con un importante valor natural. Se trata de uno de los primeros eucaliptos que llegó a Galicia, pero hoy, y después de 160 años de vida, ya no pudo aguantar más. El colosal árbol de 62 metros de altura cayó sobre un poste de la luz, dejando a varios vecinos de Rubián, en Vila García, sin electricidad durante varias horas. Protección Civil no pudo retirar el árbol debido a sus dimensiones. Hubo que llamar a una grúa de una empresa privada. Fue uno de los rescates más complicados que se recuerdan, se lo contábamos ayer. Antonio cayó por un terraplén de 300 metros y fuerte pendiente en plena Serra da Groba, entre Oia y Bayona. Sigue en el hospital, allí nos ha relatado las horas de angustia que pasó esperando a que lo encontrasen. Ahora este carpintero en paro solo piensa en recuperarse para poder seguir buscando trabajo. Es la pesadilla de cualquier conductor, salirse de la carretera, tener un accidente y confiar en que te encuentren los servicios de emergencias. Le pasó a Antonio, pero no en una zona cualquiera, sino en un precipicio de la Serra da Groba. A él lo salvó llevar el móvil encima. Se me acabó la batería. Dio la casualidad de que tuve mucha suerte porque en la guantera tenía un cargador de batería y pude conectarla para cargar la batería, y ahí poco a poco fue como fuimos hablando y hasta que me encontraron. Pasó 2 horas esperando, sin moverse demasiado y con miedo a que el coche siguiese precipicio abajo. El helicóptero pasó por encima sin verlo y a los bomberos, en plena noche cerrada y en medio de la maleza, les costó encontrarlo. Y ya empecé a gritar. Yo vi que podía gritar, que no tenía inconveniente en gritar, y me oyeron, y ya fue cuando se desencadenó todo el rescate. Conseguimos localizarlo a 350-400 metros monte abajo por la ladera, con una inclinación de 45%, y entre matorral. Fueron 2 horas de angustia, horas en las que Antonio se preguntaba una y otra vez cómo podía haber caído así en una zona conocida para este fotógrafo aficionado. No te vas a venir abajo, si te vienes abajo te mueres. Antonio sigue ingresado en observación en Povisa, pero pensando ya en volver a fotografiar esa zona, el lugar donde tuvo la mayor suerte de su vida. A nuestro siguiente protagonista también le salvaron la vida. En este caso, sus ángeles de la guarda fueron un aficionado y el masajista del club. El suceso ocurrió en pleno campo de fútbol. En medio de una gran tangana, Santiago Álvarez, delegado del Beluso, recibió una patada en la cabeza. Tuvo que ser reanimado hasta 2 veces. Se da la casualidad de que Jacobo, el joven que estaba viendo el encuentro desde las gradas y que bajó para poder ayudar a la víctima, había realizado un curso básico de primeros auxilios el día anterior. Cada año se producen en nuestro país 10.000 atropellos. Como consecuencia de este tipo de siniestros mueren casi 400 personas. Aunque el 90% se produce en vías urbanas, el mayor peligro está en las carreteras secundarias por la velocidad a la que se producen los impactos. 1.000 atropellos y más de 150 víctimas mortales en 2012. La mayoría de ellos podrían evitarse simplemente cruzando por lugar habilitado y señalizando correctamente la avería o el accidente.
Ya hay sentencia en la Operación Puerto, el mayor caso de dopaje destapado en nuestro país. Para el principal cabecilla de la trama, para el doctor Eufemiano Fuentes, 1 año de prisión y 4 de inhabilitación. 4 meses de cárcel para el preparador físico Ignacio Labarta, ambos por un delito contra la salud pública. El resto de acusados, Yolanda Fuentes, Vicente Belda y Manolo Saiz, absueltos. La jueza ha rechazado el acceso a una muestra de las bolsas de sangre incautadas, tal y como pedían las autoridades deportivas. De medio litro. Este fin de semana Jerez vibrará de nuevo con el motociclismo, con ese Gran Premio de España. En la categoría de MotoGP, los pilotos españoles copan las 3 primeras plazas de la clasificación y 2 de ellos han estado hoy en A Coruña para hablar de sus sensaciones antes de esa carrera. Marc Márquez, primer clasificado de la categoría reina, y Dani Pedrosa, tercero, han pisado tierras gallegas para agradecer el patrocinio de la cervecera Hijos de Ribera y para hablar de su espectacular inicio de temporada. Es uno de mis trazados más preferidos. No, me gusta, disfruto ahí con la moto y bueno, siempre la afición la siento mucho, así que bueno, si he tenido buenos resultados, disfruto en esa pista. Me tocará trabajar desde el viernes más duro, daremos el 100% y bienvenido, si viene un resultado bueno, bienvenido será, pero si no tampoco pasa nada porque bueno, al ser el primer año pues un poco a verlas venir y a ver dónde podemos llegar cada fin de semana. Y del rugir de las motos que apasiona a muchos al sonido de un estilo musical que otros tantos adoran. A mediados del siglo XIX, el crisol de culturas y civilizaciones que poblaba el estado norteamericano de Luisiana provocaba el estallido de un nuevo género. Hoy la UNESCO celebra el día dedicado al jazz. Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us. When the Saints go marching in. Y un siglo más tarde, artistas como Louis Armstrong, Nina Simone, Charlie Parker, Duke Ellington o Thelonious Monk conforman parte del Olimpo del jazz. Un género que ha llegado a todos los rincones del mundo a través de los incontables festivales que hoy existen y que se ha ganado el respeto de todo el gremio. El compositor estadounidense George Gershwin dijo una vez que en cierto modo la vida es como el jazz, es mejor cuando improvisas. Escuchando estos ritmos, tal vez no le faltaba razón. Nosotros nos marchamos ya, se quedan con Historias del Tiempo. Después, Vía V, esta noche, mesa especial sobre la violencia machista. Hasta mañana. Come on, folks, everybody sing. Now when the saints